En el ejercicio 1 de la prueba 1 se nos pide lo siguiente. Dado un voltaje V0, se nos pide encontrar el voltaje V1 y el voltaje VG de una fuente, mientras que estos circuitos se relacionan por fuentes controladas. El voltaje V0 tiene un valor de 0,25 volts. En primer lugar, calcularemos la corriente que circula en estas dos resistencias del circuito. Dado que el voltaje es el mismo y tiene el valor V0, obtenemos la siguiente expresión. Como el voltaje está medido en el sentido inverso al que entra la corriente I2 tendrá un valor negativo. Y de esta manera obtendremos el valor de I2, que es 0,5 mA con un valor negativo. Luego, dado que tenemos el valor de I2, que circula por esta parte del circuito, podemos calcular V1, que está dado por la siguiente expresión y tiene un valor de 0,05 volts con un valor negativo. De esta manera, dado que con el valor de V1 tenemos el voltaje en estas dos resistencias, podemos sacar sus corrientes respectivas. En el caso de esta resistencia es el valor de I2. Al sumarlas, dado que está en el mismo sentido que la dirección que nos apunta la fuente, nos queda un valor positivo y nos queda 0,25 milivolts. De este modo, la corriente I1, que es la que circula por esta parte del circuito, se nos relaciona con el voltaje VG. I1 por la resistencia equivalente de esta parte del circuito nos dará el valor de VG, que es 6,25 milivolts. Para el ejercicio 2 de la prueba 1 tenemos el siguiente circuito. Se nos pide encontrar la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton enfocado desde los terminales AB. Primero calcularemos la resistencia de Thevenin. Para esto cambiaremos esta fuente por un cortocircuito. De esta manera nos quedan tres resistencias en paralelo. Pero estas resistencias, al sumarse, quedarán en paralelo con un cable. De esta manera, eliminándose, quedando solamente este circuito. Dado que el control de esta fuente es cero, dado que en este lado no existe corriente, solamente nos quedan la resistencia de 10 y de 50. Por lo tanto, la equivalente será el paralelo entre 10 y 50, el cual es el valor de 50/6 ohm. Para calcular tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton, necesitamos el valor del control de esta fuente. Para esto, aplicamos un paralelo entre estas dos fuentes, hacemos un divisor de voltaje, con eso obtenemos el voltaje de estas dos resistencias y lo dividimos por la resistencia de 100, quedándonos un valor de 0,09 amperes. Dado que el control es 1000 veces esa cantidad, tenemos que la fuente controlada tiene un valor de 90 volts. Para el voltaje de Thevenin, aplicaremos un divisor de voltaje entre estas dos, dado que el voltaje AB es el mismo voltaje que la resistencia de 50 ohms. De este modo nos queda un valor de 75 volts. Para la corriente de Norton, se nos pide calcular la corriente de cortocircuito en esta parte, uniendo un cable entre los dos terminales. Dado que el control es el mismo y tiene un valor de 90 volts, dividimos esta resistencia, que es la única que queda en existencia en el circuito, dado que esta se va, y nos queda 90 volts dividido sobre 10 ohms, lo que nos da una corriente de 9 amperes. Para el ejercicio número 3 de la prueba 1, se nos pide calcular la potencia disipada en esta resistencia de 5 ohms. Para hacer los cálculos, transformaremos el circuito originalmente entregado a esta forma, lo cual nos permitirá aplicar el método de nodos. Para esto, buscaremos los voltajes de V3 y V2, dado que sabemos que el voltaje acá arriba es igual al de la fuente, y el voltaje de acá abajo será considerado como el nodo tierra, por lo tanto es 0. Al escribir las ecuaciones, vamos a llegar a esta matriz. Con esta matriz, aplicando Cramer, llegamos al que el valor de V3, que es el que nos importa, vale 195,7965 volts. De esta manera, hacemos la relación entre la diferencia potencial en los nodos para encontrar la corriente que circula en esta parte del circuito, la corriente I. Va a ser 500 menos el voltaje que encontramos recientemente, dividido en la resistencia, que es de 11. De este modo, obtenemos que la corriente que circula por esa parte del circuito son 27,6364 amperes. Aplicando la fórmula R por I cuadrado, obtenemos que la potencia disipada en esa resistencia son de 3824 watts. En el siguiente ejercicio nos piden obtener la potencia en esta resistencia, que sería V0 por I0, donde le asignamos
una corriente IX a esta malla y una corriente II a esta malla. Y esta corriente no afecta a esta resistencia. Entonces tenemos que I0 es igual a IX menos II, y sabemos que IX es igual a I2, y II es igual a menos I3 porque está en dirección contraria. Entonces I0 es I2 más I3. Entonces lo que nos queda es la siguiente expresión: I0 igual a esto. Y va a calcular la potencia, que es V0, que es esto, por I0, que es esta expresión, nos da el siguiente resultado. Luego, para el gráfico de la potencia, tenemos este resultado. En el primer ejercicio de la prueba 2 se nos presenta un circuito con una fuente de corriente y un capacitor, donde nos pide encontrar el comportamiento de VT y de la corriente del capacitor. Nos dicen que el voltaje del capacitor en T igual 0 es igual a 0. Entonces, analizando el circuito en T mayor que 0, nos da este circuito equivalente, del cual con LKB podemos calcular la siguiente ecuación diferencial, donde sabemos que la solución es particular más homogénea. En la particular se iguala al voltaje de la fuente y nos da esto. Y en la homogénea se iguala a 0 y nos da el siguiente resultado. Ahora, usando el valor de la condición inicial, podemos despejarla acá y poder llegar al valor del voltaje del capacitor en T mayor que 0. Para la corriente tenemos que es C por la derivada del voltaje del capacitor y nos da el siguiente resultado. Luego, para encontrar el VT, analizando el circuito por LKB, llegamos a este resultado. Luego, en B, se nos pide calcular la corriente para T mayor que 0 cuando se nos cambia la fuente de corriente. Y da el siguiente resultado. Luego en C nos piden graficar la función que habíamos calculado anteriormente y es la siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio número 2 de la prueba 2, lo que nos dice que tenemos el siguiente circuito y necesitamos encontrar el voltaje en este capacitor. Bueno, para sacar las condiciones iniciales vemos lo que pasa con el circuito para t menores que 0. Lo que nos queda es el siguiente circuito. Obtenemos las condiciones iniciales que nos dice que el voltaje en 0 es 70 volts. Ya teniendo las condiciones iniciales, procederemos a ver lo que pasa con el circuito para t mayores que 0. Lo que nos queda en el siguiente circuito. Ahora, haciendo un LKB en el circuito, nos queda la siguiente ecuación diferencial. Como este circuito no tiene fuente de voltaje, nos va a quedar la ecuación diferencial igualada a 0, de lo que vamos a obtener que el resultado de esta ecuación diferencial solamente va a ser la solución homogénea. Como sabemos, el resultado de esta ecuación diferencial queda de la siguiente forma. Ahora, para sacar el K, debemos reemplazar las condiciones iniciales que teníamos anteriormente con T igual a 0 y el voltaje en 0 era 70 volts, de lo que obtenemos que K es igual a 70. El ejercicio nos decía que el voltaje decrece hasta un 10% en 600 milisegundos, lo cual lo expresamos de la siguiente manera. Colocando en el voltaje el 7 volt, ya que era hasta un 10%, y en los segundos ponemos hasta 0,6 segundos. Como nos pedían obtener el valor de la capacitancia, resolviendo esta ecuación obtenemos que la capacitancia es 1,3 por 10 elevado a menos 5 faradios. En la pregunta C nos dicen que hay que calcular el valor de la constante de tiempo, lo que sabemos que es R por C, con lo cual obtenemos que el tau es 0,26 segundos. En la pregunta D nos dicen que hay que expresar el voltaje del capacitor para T mayores que 0, lo que obtenemos de la siguiente forma con los valores que ya habíamos obtenido. En la pregunta E nos dicen que hay que calcular el valor de la energía, lo que sabemos que el valor de la energía en un capacitor es un medio de C por V cuadrado. Como nos preguntan que es entre 6 tau y tau, lo reemplazamos en el V cuadrado. Con lo cual nos queda que el valor de la energía es el siguiente. En el siguiente ejercicio se nos presenta este circuito, donde en la parte A nos pide encontrar los valores iniciales. Y para esto analizamos el circuito en T menor que 0, y donde se nos dan estos circuitos. En esta parte encontramos el voltaje del capacitor haciendo un divisor de voltaje en esta resistencia.
En esta parte se puede notar al tiro que el IL es 60 mA. En la parte B nos pide expresar la ecuación diferencial de la corriente del inductor, la cual es esta, dado que la suma de las tres corrientes es 48 mA. En la parte C nos pide encontrar el factor de amortiguación y la frecuencia de resonancia. Y lo que sabemos es que lo que acompaña a la primera derivada es 2 alfa, y por eso da 40, y lo que está sin derivar es w al cuadrado, entonces nos da 50. En la D nos pide la ecuación diferencial de la corriente en el inductor, y para eso tenemos que ver la homogénea que habíamos obtenido anteriormente y la particular. Y teniendo esto, podemos obtener el voltaje en el inductor, que es L por la derivada de la corriente. Ahora, usando los valores iniciales en estas ecuaciones, podemos obtener K y el ángulo. Teniendo esto, tenemos listo la corriente del inductor en T para T mayor que 0, que sería esta. En E nos pide graficar la corriente del inductor en T mayor que 0. Entonces, como sabemos que era inframortiguado porque W era mayor a alfa, nos queda un gráfico clásico de un inframortiguado, que empieza en el valor inicial de la corriente y termina yéndose constante en el valor particular. Bueno, ahora vamos a resolver la prueba número 3. El primer ejercicio nos dicen que un computador consume 60 watts y, como sabemos, en la red eléctrica chilena el voltaje RMS es 220. Por lo tanto, usamos la fórmula de que la potencia es V RMS por I RMS, de lo cual obtenemos, reemplazando los datos, que la corriente RMS es 0,2727 amperes. Bueno, en la pregunta B nos dicen que se conecta además una impresora, por lo que sumaremos las potencias del computador más la impresora, lo que nos da que son 140 watts. Usaremos la misma fórmula que usamos anteriormente y de la cual obtenemos que la corriente RMS es 0,6364 amperes. En la pregunta C nos preguntan si la impedancia es un fasor. Por lo que sabemos, la impedancia no es temporal y de un fasor es la representación de una función sinusoidal en el tiempo. En la pregunta D nos preguntan si en régimen permanente sinusoidal, si la entrada es x de t con a seno de omega t más un ángulo, la salida es i de t, b coseno de omega t más otro ángulo. Bueno, lo que sabemos es que esto es correcto, ya que en régimen permanente sinusoidal, si se opera con impedancias, estas impedancias son valores constantes. Por lo tanto, cuando se modifica la sinusoide, obtenemos que la amplitud o el ángulo y o el ángulo se modifican, pero la velocidad angular no se modifica. En la pregunta E se nos dice si el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en régimen permanente sinusoidal. Bueno, como sabemos, esto no es correcto, ya que en una entrada continua el valor efectivo es el mismo que el valor de la entrada. Y en la entrada alterna el valor efectivo es el valor máximo que nos dan dividido en la raíz de 2. Además, se nos pide la definición de valor RMS o efectivo, de lo que sabemos que este valor es aquel que al pasar por una resistencia disipa la misma potencia tanto en un circuito que esté alimentado con voltaje alterno o continuo. Para el ejercicio número 2 se nos pide encontrar en este circuito la potencia compleja de todas las cargas. Para esto se nos entrega, en el caso de la primera impedancia, el valor de su impedancia. En el caso de Z2 se nos entrega su potencia activa y su factor de potencia. En el caso de R se nos entrega la potencia activa y en el caso de L se nos entrega la potencia reactiva. Para el caso Z1 aplicaremos la fórmula de que la potencia compleja es igual al voltaje dividido en la impedancia conjugada. Dado que están en paralelo, el voltaje es igual al de la fuente, por lo tanto son 220 al cuadrado dividido en la potencia conjugada, lo cual nos da el siguiente valor. En el caso Z2, dado que se nos da P, la potencia activa, y el factor de potencia, calculamos el ángulo φ. Con el ángulo φ aplicamos la relación trigonométrica para la potencia reactiva, la cual sería P por la tangente de φ, dándonos el siguiente valor.
De ese modo obtenemos la potencia compleja total en Z2. En el caso de ZR y ZL nos dan directamente las potencias. Por lo tanto, al sumarlas todas obtenemos la potencia total de las cargas. En segundo lugar, se nos pide encontrar el factor de potencia. Al traspasar la potencia total a su forma polar, obtenemos el ángulo y con su ángulo podemos obtener el factor de potencia. Y en tercer lugar, se nos pide encontrar la corriente que pasa por la fuente. Aplicamos la relación de que la potencia compleja es V por I conjugado, reorganizamos la expresión y obtenemos esta expresión, la cual nos da el siguiente valor. Luego en el punto D se nos pide calcular la capacitancia de un condensador que al conectar entre los polos A y B nos va a reducir la corriente hasta un 90% de la corriente del valor original. Primero que nada vamos a calcular la potencia aparente tomando el módulo del voltaje multiplicado por el 90% de la corriente y esto nos va a dar una corriente aparente determinada que luego mediante el teorema de Pitágoras vamos a poder calcular la potencia reactiva del circuito final una vez conectada ya al capacitor. Luego, sabemos que la potencia reactiva que teníamos en un principio, menos la potencia reactiva que acabamos de calcular, que es la potencia reactiva final, digamos, con el capacitor ya corrigiendo el circuito, vamos a obtener la potencia reactiva asociada al capacitor, ya que sabemos que al ser el capacitor una potencia reactiva pura, no tiene una potencia activa asociada. Finalmente, para despejar la capacitancia sabemos que la potencia reactiva en el capacitor partido por el voltaje RMS al cuadrado multiplicado por la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia que se nos da en un principio, nos va a dar la capacitancia del capacitor, que es 5,4282 por 10 elevado a menos 5 farads. Finalmente se nos pide calcular el factor de potencia final del circuito, una vez corregido con el capacitor. Para eso tenemos la potencia compleja final del circuito y una vez pasando esto a polar, podemos obtener el ángulo de esta potencia compleja. Luego sabemos que haciendo el coseno de este ángulo, vamos a obtener finalmente el factor de potencia final del circuito, que nos dio un factor de 0,8783 en atraso, es decir, de tipo inductivo. Bueno, en el ejercicio número 3 de la prueba, en la parte A se nos pide reducir este circuito hasta obtener un circuito con una fuente de voltaje y una impedancia. En primer lugar, como sabemos, la impedancia de un inductor es J omega L y la impedancia de un capacitor es J partido en omega C. Bueno, y como sabemos, la resistencia no tiene parte imaginaria, por lo que la impedancia de la resistencia es la misma. Todos los elementos los reemplazamos por cajas para expresar su impedancia. Bueno, y en primer lugar hicimos un cambio de fuente, lo que nos quedó una fuente de corriente de 2 ángulo de menos 90 amperes y una impedancia de 4J. En segundo lugar, unimos las dos impedancias que estaban en serie, lo que nos resultó una impedancia de 4 menos 30J. Además, unimos las dos fuentes de corriente que estaban en paralelo, lo que nos dio una fuente de corriente de 4 ángulo de menos 90 amperes. Después hicimos un cambio de fuente de nuevo, lo que nos dio una fuente de voltaje de 16 volts con la misma impedancia. Después, ya teniendo esto, tenemos dos impedancias que están en serie y dos impedancias que están en paralelo. Lo que nos da que las de serie nos da 4 menos 26J y las que estaban en paralelo nos da 2,4390 menos 1,95J con una fuente de voltaje de 16 volts. Finalmente, estas dos impedancias están en serie, lo que nos da una impedancia de 6,4390 menos 27,9512 J ohms. Y la admitancia nos da 0,0078 más 0,0340 J ohm a la menos 1. Bueno, y como sabemos, la fuente de voltaje había quedado en 16 volts. Luego, en la pregunta B, se nos pide calcular la corriente saliendo de la fuente. Para eso vamos a usar la ley de Ohm, de manera que tenemos un voltaje de la fuente de 16 volts partido en la impedancia equivalente del circuito. Eso nos da una corriente que es la siguiente. Luego, en el punto C, se nos pide calcular la corriente circulando por la impedancia de 6J ohm. Para esto volvemos a un estado anterior del circuito que nos conviene para poder hacer un divisor de voltaje en esta configuración. Ahora, para calcular el voltaje en la impedancia de 6J ohms, aplicamos un divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje nos queda de la forma siguiente.
multiplicamos el voltaje de la fuente por el paralelo entre estas dos impedancias, dividido en la impedancia equivalente de todo el circuito. De esta manera el voltaje nos queda 16,2934 menos 3,7849 J volts. Finalmente, para calcular la corriente, dividimos el voltaje obtenido aquí por la impedancia de 6J que teníamos ahí y nos da esta corriente, que es la corriente que circula por esa impedancia. En la pregunta C se nos pide graficar el diagrama fasorial de la corriente y el voltaje en el inductor de 3 Henrys. Graficando, tenemos que la magnitud del voltaje es de 16,74 volts con un ángulo de menos 12,97 grados y la magnitud de la corriente es de 2,781 amperes con un ángulo de menos 102,97 grados. Si comprobamos, podemos ver que entre el voltaje y la corriente hay un desfase de 90 grados. Por lo tanto, eso nos ayuda a comprobar todos los cálculos que hemos hecho anteriormente. Finalmente, se nos pide resolver el mismo problema, pero mediante el teorema de superposición. Para esto, en primer lugar, apagamos la fuente de corriente y tenemos solamente la fuente de voltaje que teníamos en un principio. Por lo tanto, mediante un par de reducciones, vamos a volver al mismo circuito equivalente que teníamos en el punto C. Luego vamos a buscar calcular la corriente en la impedancia de 6J, haciendo el mismo procedimiento que hicimos en el punto C, es decir, mediante un divisor de voltaje. Calculando mediante el divisor de voltaje la tensión en 6J, usando la ley de Ohm, obtenemos que la corriente en esta impedancia es de menos 0,3131 menos 13590 J amperes. Finalmente, apagamos la fuente de voltaje y obtenemos el siguiente circuito. Luego vemos que al hacer un cambio de fuente aquí, entre esta fuente de corriente y esta impedancia, obtenemos el mismo circuito que teníamos anteriormente. De manera que la corriente en este circuito va a ser la misma que la que tuvimos anteriormente, que sería esa corriente. Por lo tanto, la corriente final va a ser 2 veces la corriente que acabamos de obtener. De manera que la corriente final en este caso va a coincidir con la corriente que habíamos calculado en los otros puntos.